Buenos días, niños y niñas. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Antes de empezar, y lo más importante, es darle gracias a Dios porque está con nosotros. Vamos a darle gracias por todas sus bendiciones y porque nos está protegiendo en este momento tan difícil. Vamos a pedirle que nos siga cuidando y que cuide a las personas que están enfermas para que puedan recuperarse pronto. Amén. Estamos en la semana 15 de Aprendo en Casa. Nuestra experiencia de aprendizaje de esta semana es: difundimos la riqueza y diversidad de nuestra región. ¿Y cuál será el producto del trabajo de esta semana y de la próxima semana? Será un reportaje sobre las tradiciones y costumbres de nuestra región, en este caso de Arequipa. Para ello, cada sesión te dará un poco más de información para elaborar este reportaje. Antes de empezar la sesión del día de hoy, lávate las manos constantemente para evitar enfermarte. Toma nota de aquellas cosas importantes. Presta mucha atención y si tienes alguna duda o pregunta, pide ayuda a algún familiar cercano. Empecemos. La sesión del día de hoy se denomina Entrevistamos a las familias para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región. El día de hoy te vas a convertir en un entrevistador. Y nuestra meta del día, ¿cuál será? Entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de tu región. Para ello vamos a leer el siguiente texto que estará en la ficha que vas a trabajar el día de hoy. Este texto es una entrevista. Primero la vamos a leer solo con los ojitos, en forma silenciosa. Vamos a identificar que tiene un título, tiene distintos párrafos, tiene preguntas. Qué interesante, ¿no? Y tiene un cierre, finalmente, dice que es con lo que termina, y además tiene una imagen que lo acompaña. Luego de leer el texto en silencio, vamos a responder a las siguientes preguntas. Puedes releerlo una segunda vez si es que no has entendido algo. ¿Quién es la persona entrevistada en este texto? ¿Quién es el entrevistador? ¿Quién le está haciendo las preguntas? ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? Nos quiere decir en el primer párrafo. ¿Qué nos habla sobre el entrevistado? ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza? Y al final, ¿qué dice el entrevistado sobre el significado de la danza para los huanuqueños? Si tienes alguna duda, puedes regresar a la lectura para encontrar las respuestas. ¿Pero qué es la entrevista? ¿Te has preguntado? Sí, claro, la entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, de su trabajo o de cualquier otro tema, mediante una serie de preguntas. Entonces la entrevista es una conversación en base a preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Entonces el entrevistador el día de hoy vas a ser tú y el entrevistado va a ser aquel familiar que te va a brindar la información. Diálogo con un familiar teniendo en cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué crees que hizo el entrevistador en la lectura para poder presentar la entrevista? A ver, piensa. ¿Cómo habrá preparado su entrevista? ¿Cuál es el propósito de hacer una entrevista? Lo habíamos leído anteriormente en la definición de una entrevista. ¿Y crees que hacer una entrevista te brinda información para la elaboración de un reportaje?
¿Una entrevista nos brindará información para elaborar un reportaje? Muy bien, continuemos. Puedes responder esas preguntas en tu portafolio de evidencias. Luego vamos a señalar las partes de una entrevista. ¿Qué quiere decir? Tú vas a regresar a la lectura y vamos a señalar las partes. Ya vemos que tiene un título. En el primer párrafo dice: Don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Huallayco un 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corochano. Hace más de 10 que se retiró. Con un poco de nostalgia narra algunos capítulos de su vida y detalles sobre la danza de los negritos de Huánuco. En este primer párrafo está la presentación del entrevistado. Nos está hablando cómo es la persona, quién es la persona a la cual vamos a entrevistar. Después realiza las preguntas. El entrevistador y el entrevistado le dan las respuestas. A esta parte se le denomina el cuerpo o cuestionario. Y finalmente dice: ¿qué significa esta danza para los huánuqueños? Y Eloy Flores dice: es nuestra identidad y nuestra historia. Debemos conservarla y preservarla. A esta última parte se le denomina el cierre. Entonces, de la misma forma, tú vas a señalar en tu texto las partes de una entrevista para que las puedas tener en cuenta al momento de realizar tú la entrevista a tu familiar cercano. Ahora, recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a los miembros de tu familia para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región en la que vives. Mira, este es el propósito, entrevistar a un familiar para recoger información sobre la diversidad cultural de tu región. Lo que debes de hacer es preparar la entrevista. Y para ello, organiza tus ideas para realizar la entrevista y prepara el material que vas a necesitar. Puedes necesitar hojas, lápiz, de repente una grabadora de voz o un video. Con esa información vas a preparar tu guía de entrevista en una hoja de reuso o en la ficha que te estoy enviando. ¿Qué vas a hacer? Vas a preguntarte: ¿para qué vas a realizar la entrevista? Aquí teníamos la respuesta: para recoger información sobre la riqueza y diversidad cultural de la región de Arequipa. ¿A quién entrevistaré? ¿Cuál es el familiar que has elegido para entrevistar? ¿Y cómo lo harás? ¿Lo harás personalmente? ¿Lo harás vía telefónica? Tal vez en una videollamada. ¿Cómo le harás la entrevista? Tú puedes escoger la forma de hacerla. Luego de haber planificado, vas a organizar tus ideas siguiendo un esquema. Vas a tener la entrevista, el entrevistador, la fecha. Vas a hacer las personas posibles a las que puedes entrevistar: papá, mamá, tus abuelos. ¿Y cuál es el tema, por ejemplo? Puede ser danza, la comida, las costumbres. Y vas a presentar al entrevistado como vimos en la lectura de Eloy. Vas a tener en cuenta las partes de una entrevista, presentar al entrevistado, el cuerpo o cuestionario y el cierre. Y luego vas a realizar tu entrevista. Vas a tener tu guía de entrevista. El entrevistador, vas a colocar tu nombre. ¿Qué fecha estamos hoy? 17 de julio. ¿Quién es el entrevistado? Vas a poner el nombre de la persona a la cual vas a entrevistar y el tema. ¿Sobre qué tema le vas a preguntar? Y vas a hacer una pequeña presentación de tu familiar. Luego vas a hacer el cuerpo cuestionario. Estas son algunas de las preguntas que yo te planteo. Tú puedes poner otras preguntas de acuerdo a tu tema que has elegido. Y finalmente vas a hacer el cierre. ¿Cómo podrás cerrar tu entrevista? Haciéndole una pregunta, pidiéndole alguna reflexión, alguna opinión. Tú eliges cómo cerrar tu entrevista. Para ello, debes de reunirte con la persona que vas a entrevistar en la fecha acordada. Ten a la mano tu guía de entrevista. Si vas a grabar, usa los recursos necesarios.
Después, saluda y explica primero cuál es el propósito de la entrevista e inicia la entrevista mencionando tu nombre como entrevistador. Solicítale al entrevistado sus datos e información que formará parte de su presentación personal. Luego, formula con claridad las preguntas y anota todo aquello que consideres importante cuando te responda. Repregunta para poder ampliar las respuestas y obtener mayor información sobre el tema. ¿Qué quiere decir? Que si no está completa la respuesta que te dio, puedes hacerle otra pregunta más donde puedas recoger más información. Y finalmente realiza el cierre de la entrevista y agradece por la información que te han brindado. Luego vas a volver a escribir tu entrevista, pero ya en limpio, corrigiendo las faltas ortográficas, y la vas a compartir con tu familia. Puedes agregarle incluso una imagen. Luego pregúntale a tu familia: ¿por qué las familias deben preservar las tradiciones y culturas de su región? ¿Será importante difundirlas? ¿Y por qué? Ellos te van a dar una muy buena respuesta, vas a ver. Ahora vamos a reflexionar sobre los aprendizajes que hemos logrado el día de hoy. Vas a copiar esta ficha, este cuadrito, en tu portafolio de evidencias o en la ficha que te estoy enviando. Al entrevistar a mi familia, ¿lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Y aquí tienes los ítems que vas a autoevaluarte. Organicé mis ideas, formulé las preguntas, escuché atentamente, seleccioné y registré la información, te expresaste con un tono de voz adecuado, ordenaste tus ideas de manera clara, expresaste tu opinión. ¿Lo hiciste? Excelente, muy bien, has hecho un gran trabajo. Ahora sí, muchas gracias por tu atención y nos vemos el día de mañana.